Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Muy buenos días, tardes, noches, el momento que se encuentren escuchándonos. Mi nombre es Emilio Arias Bejarano, asistente general de USFQ Law Working Papers, y les doy la bienvenida a un nuevo podcast muy interesante y muy importante para lo que nos enfrentamos el día de hoy. Y hemos decidido que el título para esta ocasión será Perspectiva Tributaria, analizando las últimas reformas en Ecuador. Pues evidentemente pasaron muchas cosas relevantes en la política ecuatoriana, cual capítulo de House of Cards, por lo que este episodio tenemos invitados muy importantes. Primero nos acompaña María Gracia Naranjo. María Gracia es docente en la Universidad San Francisco de Quito, donde imparte materias en las ramas de Derecho Tributario y Derecho Civil. También es candidata a doctora en Derecho por Yale Law School y es socia en el estudio jurídico Naranjo, Martínez y Subía. Es abogada y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad San Francisco de Quito, especialista superior en tributación por la Universidad Andina Simón Bolívar, máster en Resolución Internacional de Disputas por Queen Mary University of London y obtuvo un LLM en Yale Law School como becaria Fulbright. Bienvenida, María Gracia. Hola Emilio, muchísimas gracias por la presentación y a todo el equipo de USFQ Law Working Papers por la invitación. Es un honor para mí ser parte de este espacio tan interesante. Qué gusto escucharte y que puedas participar. Bienvenido de igual forma a Arturo Rivas. Arturo es abogado por la Universidad San Francisco de Quito. Actualmente es asesor en la Corte Constitucional en el despacho de Daniela Salazar Marín. Entre sus áreas de especialidad se encuentran el Derecho Constitucional y Tributario. ¿Cómo estás, Arturo? Hola Emilio, muchas gracias por la introducción. Agradezco también a USFQ Law Working Papers y a todas las personas que organizaron esto y qué gusto compartir este podcast con María Gracia, que es un tema interesante y sé que tiene gran experticia. Qué bueno contar contigo igual, Arturo. Sin más, te cedo la palabra para que podamos comenzar con el podcast. Gracias, Emilio. Como mencionabas, este podcast está titulado Perspectiva Tributaria, analizando las últimas reformas fiscales en Ecuador. Y en función de eso, me gustaría hacer dos precisiones. La primera, en relación con el formato, voy a realizar unas preguntas y en función de estas vamos a dialogar. Y la segunda, dar un breve contexto sobre la reforma tributaria específica que trataremos. Esta reforma se introdujo por la Ley Orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica recientemente. Esto es necesario porque han existido reformas tributarias recientes en Ecuador, entonces nos vamos a enfocar en esta última. Podría decir que lo más notable de este cambio tributario es el aumento de la tarifa del impuesto al valor agregado, pero existen otras modificaciones. En función de ello, quería preguntarte, María Gracia, ¿cuáles son los ejes de esta última reforma tributaria? Gracias Arturo por la pregunta. Bueno, es interesante este proyecto porque, como tú dices, lo más notable es el incremento del IVA y de hecho el incremento del IVA fue el objeto principal de esta ley, fue el único artículo, el del incremento del IVA, el que inicialmente estaba contenido en el proyecto de ley. Y en ese sentido, realmente no es una reforma o no fue planteada inicialmente como una reforma con un eje temático más allá de la recaudación de recursos públicos para enfrentar al conflicto armado. Entonces, a diferencia de otras reformas tributarias de años previos que han tenido ciertos objetivos distintos a la recaudación, como por ejemplo la promoción de las inversiones, puede ser, esta reforma en particular simplemente estuvo enfocada en el aumento de la recaudación para enfrentar una crisis tan grave como la que todos conocemos estamos atravesando. Entonces, como tú bien dices, y ya vamos a dialogar sobre este tema quizás más adelante, esta es una reforma que al final del día terminó incluyendo más cosas que el IVA, pero como fue inicialmente planteado, fue solamente con un incremento al IVA y en mi criterio eso hace que su eje principal haya sido simplemente el aumento en la recaudación.
Muchas gracias, María Gracia. Sí, también me gustaría recordar un poco el trámite de este proyecto que, que fue un poco accidentado, por así decirlo. Este proyecto fue enviado por el presidente de la República con carácter de urgencia económica, justamente como mencionaba María Gracia, con un único artículo que modificaba la tarifa del IVA. Luego de esto, la Asamblea realizó modificaciones del proyecto original, introduciendo cambios en tributos, creando tributos y cambiando impuestos. Posteriormente, el presidente también remitió un escrito a la Asamblea señalando que estaba de acuerdo o de cierta forma dando su aceptación a estos cambios introducidos por la Asamblea y pasó votación en bloques. En esta votación la Asamblea no aprobó el aumento del IVA, pero sí aprobó los otros temas introducidos. Entonces, surgen varias interrogantes. Me faltaba también mencionar que después de esta votación el proyecto pasó para veto del presidente y lo hizo veto parcialmente, introduciendo nuevamente el texto sobre IVA y agregando la posibilidad de cambiar la tarifa entre el 13 y el 15%. Continuó el proceso y la Asamblea no alcanzó los votos para alinearse al veto, para rechazar la objeción, y actualmente el proyecto estaría en espera de publicación en el registro oficial y es probable que entre en vigencia en abril de 2024. Después de este breve resumen, quería preguntarte, María Gracia, ¿cómo ves el hecho de que el presidente envía un proyecto de ley de urgencia económica y si la Asamblea estaba facultada para incorporar otras medidas, si era posible que haga estos cambios? ¿Qué opinas al respecto? Sí, esa es una pregunta muy importante, Arturo, porque justamente por lo que conversábamos hace un momento, esta reforma tributaria, más que caracterizarse por cubrir alguna temática específica, realmente lo que le caracteriza es este trámite complicadísimo y complejísimo y muy particular que tuvo en la Asamblea Nacional. Antes de responder específicamente a tu pregunta acerca de si la Asamblea estaba o no facultada para hacer lo que hizo, sí quisiera profundizar un poquito más en el tema de qué fue realmente lo que pasó en la Asamblea y cuáles fueron estos pasos en el proceso legislativo. Y como tú bien decías, este proceso inició con la presentación del proyecto de ley por parte del presidente, que, como ya hemos dicho, solamente contenía un artículo referente al incremento del IVA del 12% al 15%. El proyecto fue calificado de esa manera por la Unidad Técnica Legislativa, posteriormente fue calificado por el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, con este único artículo, como menciono. Y ya en la Comisión de Desarrollo Económico fue que se incorporaron estas reformas adicionales. En el informe para el primer debate se modificó ligeramente la propuesta de aumento del IVA. En lugar de ser una propuesta de incremento permanente del 12 al 15, pasó a ser una propuesta de incremento permanente del 12 al 13, con un incremento temporal al 15% durante 3 ejercicios fiscales, 2024, 25, 26. Se crearon, quizás esto es lo más importante, 2 contribuciones temporales. En el primer informe, estas contribuciones eran la una a las utilidades extraordinarias de las sociedades y la otra a la banca. Y también se hizo una reforma relativa al impuesto a la salida de divisas. Se modificó esta disposición que teníamos en la Ley de Fomento Productivo, que le facultaba al presidente para reducir progresivamente la tarifa del IVA, y esta disposición se proponía sea reemplazada por una que le faculte al presidente a modificar la tarifa, ya no decía reducir progresivamente. Entonces, esos fueron los cambios principales en el primer debate o en el informe para primer debate. Y posteriormente en el informe para segundo debate, igual se realizaron ciertos cambios a estas propuestas que acabo de mencionar, y lo que salió fue igual 2 contribuciones, una contribución temporal de seguridad para ciertas sociedades, una contribución a la banca, se le extendió también a las cooperativas y se modificó la base imponible. Y básicamente ese fue el texto que terminó siendo aprobado el 6 de febrero por la Asamblea Nacional, excluyendo la parte del IVA. Como tú bien mencionaste, la Asamblea Nacional no aprobó la propuesta del presidente de la República del incremento del IVA, y el texto que fue aprobado por la Asamblea en el segundo debate fue un texto que solamente consagraba a estas contribuciones y las modificaciones que mencionaba yo acerca del impuesto a la salida de divisas. Efectivamente, pocas horas después, de hecho me parece que fue como 1 hora y media después, hubo una objeción parcial por parte del presidente de la República.
Y esa objeción parcial lo que hizo fue reintroducir la propuesta de aumentar el IVA. Se hizo a través de una objeción a la disposición reformatoria primera. Esta disposición reformatoria lo que estaba haciendo era reducir el IVA a los materiales de construcción del 12 al 5% solamente para estos materiales específicos. Y lo que hizo el presidente fue presentar un texto alternativo a esta disposición reformatoria que además de reducir el IVA para los materiales de construcción, modifique la tarifa del IVA permanentemente al 13%, con la posibilidad de que el Ejecutivo modifique esa tarifa entre el 13 y el 15 con un dictamen previo del ente rector de las finanzas públicas. Entonces, así fue como quedó el proyecto y así fue así es la ley que tenemos en la actualidad, que no está vigente todavía, evidentemente, porque seguimos dentro de los 30 días que la Asamblea tiene para discutir la objeción. Pero como ya sabemos, la Asamblea no tuvo los votos necesarios ni para allanarse a la objeción ni para ratificar el proyecto original. Entonces, lo que pasa en estos casos es la figura del allanamiento tácito que genera que la objeción del presidente, el texto alternativo presentado, pase a formar parte de la ley y va a entrar en vigencia con este texto alternativo. Entonces, perdóname que me extendí un poquito, pero todo ese contexto nada más para responder tu pregunta de si realmente esto es algo que podía hacer la Asamblea. Y en mi criterio, no. En mi criterio, esta ley tiene un vicio de inconstitucionalidad porque todas las reformas que finalmente fueron aprobadas, que son reformas que, como tú bien mencionabas, crean impuestos, no contaron con iniciativa presidencial. La iniciativa presidencial es un requisito claramente establecido en el artículo 135 de la Constitución y estas reformas lamentablemente no contaron con ese requisito. Gracias. El desarrollo del trámite que nos diste fue bastante preciso. Quería preguntarte entonces, ¿qué te parece este oficio que envió el presidente de la República a la Asamblea, de cierta manera, aceptando tácitamente que estaba de acuerdo con los cambios y, digamos, con la creación de estos impuestos sobre los cuales tiene iniciativa legislativa privativa el presidente? ¿Crees Sí, que... Ujú. Sí, perdón. esa es una pregunta súper importante, Arturo, porque la discusión que existe actualmente es si realmente se logró subsanar este vicio de inconstitucionalidad que yo mencionaba, ya sea con el oficio al que haces alusión o con el veto parcial. Entonces, todos estamos de acuerdo con que se vulneró el artículo 135 de la Constitución. La discusión ahora pasó a ser justamente la que tú mencionas, si quizás se subsanó o no se subsanó eso, ya sea con el oficio o con el veto parcial. Sobre el oficio específicamente, este fue un oficio que el presidente de la República envió al presidente de la Asamblea Nacional antes del segundo debate. Y es un oficio muy breve, muy escueto, que simplemente dice que le recuerda a la Asamblea Nacional que existe una sentencia de la Corte Constitucional que ya ha establecido que la falta de veto subsana la falta de iniciativa presidencial. ¿Cuáles son mis consideraciones sobre este oficio? Primero, que un oficio de ninguna manera puede subsanar un vicio de inconstitucionalidad. La Constitución, como todos sabemos desde primer semestre del derecho, es la norma suprema en nuestro ordenamiento jurídico y no es posible que a través de un oficio pretendamos subsanar un vicio de inconstitucionalidad que está presente en la ley y que estuvo presente en el proceso legislativo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que es importantísimo mencionar que el precedente de la Corte Constitucional que el presidente citó en este oficio no es un precedente que sea plenamente aplicable en este caso. Creo que es un tema discutible definitivamente, pero mi postura es que no es un precedente aplicable al caso, porque es un precedente que la Corte emitió, es una sentencia que la Corte emitió en el contexto de la Ley de Educación Intercultural, que no es una ley que se refiere a temas tributarios. O sea, no era una ley que creaba, modificaba o extinguía tributos. Era una ley que aumentaba el gasto público. Entonces, se trata de otro supuesto de iniciativa privativa del presidente. Sí, los dos están en el artículo 135. El mismo artículo 135 es el que establece la iniciativa privativa para temas tributarios y la iniciativa privativa para temas de aumento de gasto público. Pero en mi criterio, el fundamento de estas dos iniciativas privativas es completamente diferente. En materia de aumento de gasto público, es evidente que requiera de iniciativa presidencial
Porque el presidente al final del día es quien dirige las políticas públicas, incluyendo la política fiscal. Pero en materia tributaria, en cambio, la razón de tener una iniciativa presidencial tiene que ver con la sensibilidad de la materia tributaria. La materia tributaria o la potestad tributaria, para ser más precisos, es una potestad extremadamente sensible que tiene que ser ejercida únicamente por los órganos que la Constitución ha establecido, los órganos a los que la Constitución le ha facultado tener esta potestad. Y la razón por la que el constituyente optó por establecer este requisito de la iniciativa presidencial tiene una razón de ser, tiene un fundamento, que no es el mismo fundamento para establecer la necesidad de contar con iniciativa presidencial para aumentar el gasto público. En un caso, el bolsillo, entre comillas, que se afecta es el del Estado, ¿no es cierto?, cuando aumentamos el gasto público. En el otro caso, el bolsillo que se afecta es el de los particulares, ¿no es cierto? Entonces hay una razón democrática detrás de la iniciativa presidencial que en mi criterio hace que estas dos iniciativas presidenciales o dos supuestos de iniciativa presidencial privativa sean completamente diferentes y por ende el precedente que citó el presidente no sea plenamente aplicable al caso que nos ocupa. Gracias. Quisiera rescatar que mencionaste que la materia tributaria es especialmente sensible y en definitiva creo que va a ser una discusión que tiene que llevarse a cabo en sede constitucional y después de todo la Corte Constitucional va a ser quien tenga la última palabra al respecto. Pero quería consultarte también, ¿crees que entonces, si bien no sería plenamente aplicable, habría sido mejor que el presidente no envíe este oficio y en todo caso en su veto eh, no, como lo hizo, solo vetó parcialmente el tema del IVA, pero no vetó, digamos, los otros temas que no tendrían su iniciativa? Tal vez habría sido una manera más limpia de subsanar esta posible inconstitucionalidad, o definitivamente crees que no hay una forma de subsanarlo. Sí, yo personalmente pienso que no hay una forma de subsanar esto, que el requisito que está establecido en la Constitución tiene una razón de ser. Y quizás para abonar a lo que he mencionado sobre la razón de ser, creo que es importante recordar lo que dice el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas sobre la necesidad de que las normas que afecten cuestiones presupuestarias cuenten con un dictamen previo del Ministerio de Finanzas. Lo que nos dice este artículo textualmente es que toda ley que tenga impacto en los recursos públicos tiene que contar con un dictamen favorable del Ministerio de Finanzas. Y obviamente las leyes a las que les aplica este requisito son solamente las leyes que provienen de la iniciativa del Ejecutivo. Entonces, cuando el presidente va a proponer un proyecto en materia tributaria, tiene que contar con este pronunciamiento del ente rector, porque el ente rector es un ente técnico que hace un análisis técnico sobre el impacto tributario o el impacto fiscal de la ley. Y eso es algo que no tiene una ley que cuenta con tributos creados durante los debates, ¿no es cierto? O sea, si el presidente cuenta con el informe previo del Ministerio de Finanzas para presentar el proyecto de ley, pero luego la Asamblea en la tramitación del proyecto incluye nuevos impuestos o nuevos tributos, esos tributos no cuentan con este informe del Ministerio de Finanzas y por ende no cuentan con un sustento técnico, ¿no es cierto? Entonces, esto nada más para abonar a la idea que te comentaba antes, de que independientemente del oficio, yo pienso que este es un tema que no se puede subsanar ni siquiera con la falta de veto, porque no es discreción del presidente si aplicar o no aplicar el artículo 135, ¿no es cierto? Entonces, claro, al no vetar, el presidente está, entre comillas, aceptando el que no haya habido iniciativa presidencial y dándole una venia a la Asamblea para hacer estos cambios. Pero el presidente no es quien debe juzgar eso. La Corte Constitucional es el único ente facultado para determinar si se ha cumplido o no se ha cumplido el artículo 135 y ya sea mediante oficio o mediante falta de veto, yo pienso que el presidente no tiene la facultad de sanar este vicio de inconstitucionalidad. Perfecto, sí, definitivamente se advierte un vicio que será sometido a la Corte Constitucional para verificar si el trámite que siguió la Asamblea y el presidente se adecuó a la Constitución. Quería avanzar sobre otro tema que mencionaste al realizar el resumen
de los ejes de esta reforma y son las contribuciones temporales eh, para las sociedades y para las entidades bancarias. Se ha discutido bastante que al gravar nuevamente la renta o la utilidad de estas entidades, podrían haber efectos contradictorios con los principios tributarios. En particular con la contribución temporal a la banca, eh, podría decirse que estarían tributando nuevamente, ya que existe el impuesto a la renta, y estarían tributando otra vez sobre la base de su renta o sus ingresos. ¿Crees que existe un problema en cuanto a estos principios tributarios, por ejemplo, el principio de no confiscatoriedad o de generalidad, capacidad contributiva tal vez? Sí, definitivamente, Arturo, yo creo que son varios los principios constitucionales que se ven vulnerados por esta reforma y en particular por la parte de las contribuciones. Creo que cada uno de estos principios amerita un análisis separado, pero quizás comencemos con el de no confiscatoriedad. Este es un principio que es un principio general del derecho tributario. No está en nuestra Constitución enumerado en el artículo 300, que es el artículo que enumera los principios tributarios, pero sí existe en la Constitución una prohibición de toda forma de confiscación. Entonces, la Corte Constitucional sí lo ha tratado previamente con un principio que rige a la materia tributaria, a pesar de no estar expresamente enumerado en el artículo 300. ¿Cuál es el problema con este principio? El problema con este principio es que realmente no es muy fácil determinar qué es confiscatorio y qué no es confiscatorio. No hay una línea clara, no hay un límite claro para poder establecer esto sí resulta confiscatorio para el particular y esto no. No podemos en abstracto decir que 10% no es confiscatorio, pero 35% sí, o decir que 25% no es, pero 47% sí. No es tan fácil marcar esta línea de confiscatorio y no confiscatorio. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre este principio? Lo que ha dicho la Corte Constitucional es que existe confiscatoriedad o confiscación cuando se le priva al sujeto pasivo, al contribuyente, de la fuente de imposición. Es decir, cuando el gravamen que se nos impone a través de este tributo es tal que terminan privándonos de la fuente de imposición. Terminamos casi que sin la fuente de imposición, ¿no es cierto? Sin aquello que es lo que generó el pago de la obligación tributaria. En ese sentido, como tú bien mencionabas, en este caso a la banca se le está aplicando una contribución, que podemos conversar de esto luego, pero realmente no es una contribución, es un impuesto, con una tarifa de entre el 5 y el 25% sobre las utilidades generadas en el año 2023. Como tú bien mencionabas, esas utilidades en el año 2023 ya tributaron, ya pagaron impuesto a la renta, 25%, que es la tarifa general para las sociedades. Y en este año van a tener que volver a pagar sobre esa misma base de imposición o sobre ese mismo objeto de imposición, que son las utilidades grabadas del ejercicio 2023, una tarifa que puede llegar hasta el 25%, ¿no es cierto? Puede ser del 5, sí, pero también puede llegar a ser del 25 dependiendo del rango de la tabla en el que se encuentre el banco o la cooperativa. Entonces, esto quiere decir que por las utilidades grabadas del año 2023, un banco podría terminar pagando el 50% en impuestos, ¿no es cierto? Confiscatorio, no confiscatorio, muy difícil de determinar porque como te mencionaba, no hay un parámetro tan claro y no es tan fácil determinar en qué punto de la escala porcentual se vuelve confiscatorio, pero a mí me parece excesivo, definitivamente excesivo. Creo que solamente a la Corte Constitucional le corresponderá llegar a una conclusión acerca de si realmente se viola o no este principio, pero a mí me parece bastante evidente que hay una imposición excesiva para este sector. En efecto, concuerdo contigo que sería súper difícil de manera abstracta determinar si se contraviene este principio de no confiscatoriedad. Creo que va a depender mucho de los casos concretos y de cada entidad financiera, porque como mencionaste, la Corte ha entendido a este principio al punto de que se le priva al sujeto pasivo de la fuente de imposición. También me parece que es excesivo y que va a tener otras repercusiones que vamos a abordar más adelante. Pero sí me gustaría rescatar que definitivamente existe un problema con estas contribuciones.
Incluso también otro problema, como mencionaste brevemente, podría ser la naturaleza de las mismas. Y si en verdad se tratan de impuestos, perdón, si en verdad se tratan de contribuciones o impuestos y, y su relación con el principio de legalidad, entre otras cosas. Em, no sé si quisieras abordar algún otro de los principios con respecto a estas contribuciones. Sí, en efecto, creo que es súper importante que nos refiramos a otros principios como la irretroactividad, por ejemplo, la capacidad contributiva, la generalidad. Pero antes de eso, no sé si te parece, si quisiera que conversemos un poquito acerca de la naturaleza de estas contribuciones, porque es otro de los problemas muy grandes que presenta esta ley. Estas contribuciones en realidad no parecen ser contribuciones. Las contribuciones, como conocemos todos, son tributos cuyo hecho generador es el beneficio, ya sea real o presuntivo, en una propiedad inmueble, ¿no es cierto? Es un tributo vinculado porque requiere que los sujetos pasivos reciban un beneficio por parte del Estado y por eso se llaman tributos vinculados a una actividad estatal o a una actividad administrativa concreta, ¿no es cierto? Y estas contribuciones en realidad no tienen del otro lado un beneficio ni real ni presuntivo para la persona que las está, bueno, para el contribuyente que las está pagando, en este caso, las sociedades y los bancos. Así que definitivamente no son contribuciones, no cumplen con el requisito esencial de las contribuciones. Ahora, el problema está en que no es del todo claro cuál es el problema de que un tributo esté mal llamado. Evidentemente hay un problema con que un tributo esté mal llamado, pero la Corte Constitucional en algunas decisiones, específicamente en la sentencia que analiza la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Solidaridad del año 2016, ya ha establecido que el llamarle mal a un tributo no conlleva su inconstitucionalidad siempre y cuando este tributo haya sido aprobado por el trámite que correspondía. Es decir, no pasa nada si le llamamos contribución a un impuesto, siempre y cuando este tributo haya sido aprobado como deben ser aprobados los impuestos. ¿Cuándo habría un problema? Cuando tratemos de llamarle tasa, por ejemplo, a un impuesto y le aprobemos mediante los procedimientos para aprobar las tasas, ¿no es cierto? Que como conocemos es un procedimiento diferente. Entonces, ese ha sido el criterio hasta la fecha de la Corte Constitucional, el que simplemente llamarle mal a un tributo no conlleva a la inconstitucionalidad. Entonces, si bien yo considero personalmente que estas no son contribuciones, son impuestos, y eso podría vulnerar el principio de legalidad, la postura de la Corte hasta la fecha no ha sido tan clara. Hay una sentencia relativa a la tasa de seguridad ciudadana en Quito en donde sí se declaró la vulneración del principio de reserva de ley por llamarle tasa a algo que no era realmente una tasa. Pero como menciono, con el caso de las contribuciones, la Corte ya, entre comillas, ha avalado que estén mal llamadas sin que eso acarree la inconstitucionalidad. Entonces, sí, hay un problema por ahí, pero no parece ser un problema de inconstitucionalidad. Donde sí hay un problema, y perdón que me extienda en este tema, pero es un tema súper interesante, hay un problema con respecto a la generalidad, ¿no es cierto? Estas contribuciones, mal llamadas nuevamente contribuciones, son contribuciones que solamente aplican a ciertos contribuyentes, ¿no es cierto? Solamente aplican a ciertas sociedades con respecto a la contribución de las sociedades y solamente aplican a los bancos con respecto a la contribución de los bancos, ¿no es cierto? Bancos y cooperativas, que es un tipo de sociedades entre muchas de las sociedades que tienen niveles elevados de utilidades, ¿no es cierto? Entonces, quizás un problema con estas mal llamadas contribuciones es este tema del principio de generalidad, que sí, no es un principio absoluto. El legislador puede hacer distinciones entre contribuyentes siempre y cuando no sean arbitrarias, no sean discriminatorias. El problema en este caso está en que como no contaron con iniciativa presidencial estas contribuciones, no hay en el proyecto, o en el proyecto que fue inicialmente presentado, la exposición de motivos suficiente y la justificación suficiente para hacer esta distinción, ¿no es cierto? Si estas contribuciones desde el principio constaban en el proyecto, en ese proyecto inicialmente presentado hubiese habido una justificación de por qué los bancos y no otras empresas, ¿no es cierto? O por qué estas sociedades y no otras.
y el ente rector de las finanzas públicas en su informe hubiese quizás hecho un análisis técnico de por qué los bancos y no otros tipos de sociedades. Pero dado que no contamos con esta iniciativa presidencial y con todo este proceso de justificación que va del lado de la iniciativa presidencial, yo creo que puede haber un problema con la generalidad, por esa razón en particular. Gracias. Quisiera comentar dos temas. En cuanto a la naturaleza, entonces, en principio podríamos decir que no hay una inconstitucionalidad, puesto que después de todo, las contribuciones no tendrían reserva de ley. Sin embargo, en este caso, sí, digamos, se aprobó con ley, entonces no advertiríamos una inconstitucionalidad por ahí. Em, pero me quedaba la duda de si, al ser un impuesto, y como mencionamos previamente, al no poder subsanarse la iniciativa del Ejecutivo, sí habría un tema de inconstitucionalidad por ese lado. Y con el principio de generalidad, estoy de acuerdo contigo, creo que de hecho una de las críticas a que haya sido, por ejemplo, los bancos, es que tal vez no son las entidades o las entidades más rentables que existen al momento. Podrían existir otras industrias o otros sujetos pasivos. Entonces, creo que sí hay un tema de falta de justificación y problema también con el principio de generalidad, porque no se justifica adecuadamente por qué se establecen estas contribuciones especiales únicamente a ese tipo de contribuyentes. Entonces, tal vez solo si quisieras comentar el tema de si hay una inconstitucionalidad en el tema de las contribuciones por la naturaleza de que serían impuestos. Es una muy buena pregunta. Si te soy sincera, mi postura personal es que el simple hecho de llamarle mal al tributo no conlleva una inconstitucionalidad. Entonces, en mi criterio, el que le llamemos contribución o impuesto realmente no importa siempre y cuando llevemos a cabo el trámite legislativo que corresponde y en este caso, para aprobar impuestos requerimos leyes. Esta es una ley, así que no debería haber ningún problema por ahí. ¿Dónde está el problema? Como mencionaba en el tema de la generalidad, en realidad, en el tema de la generalidad. Yo no veo tanto un problema en llamarles mal, como mencionaba, veo más bien vicios de fondo muy graves y muy problemáticos en estas contribuciones. Perfecto. Y en cuanto al principio de retroactividad, entiendo que una de las contribuciones va a grabar en función del año 2022. ¿Crees que podría haber un conflicto por ese lado? Sí, definitivamente yo veo un problema muy grave de retroactividad en esta ley. Ambas contribuciones recaen sobre supuestos del pasado. La contribución temporal de seguridad, que es aplicable a las sociedades, se basa en las utilidades grabadas del año 2022, mientras que la contribución a los bancos y a las cooperativas se basa en las utilidades grabadas del 2023, que no solamente son utilidades que ya tributaron, como mencionábamos, y ahí podría haber un problema de doble imposición y el problema de confiscación que mencionabas, sino que son hechos pasados, como bien decías. Entonces, yo sí veo que esta ley podría vulnerar, o estas contribuciones, para ser más específica, podrían vulnerar el principio de irretroactividad, porque el objeto imponible a la final es una situación o una cuestión fáctica que tuvo lugar en el pasado. Eso evidentemente vulnera el principio de retroactividad que prescribe que las leyes tributarias solamente pueden regir para lo venidero. Y se relaciona también con la vulneración a otro principio que es el de capacidad contributiva, ¿no es cierto? La vulneración del principio de retroactividad es bastante clara. Estamos tributando sobre algo que ya pasó, pero eso tiene una consecuencia práctica y es que quizás estas sociedades que están tributando hoy sobre algo del pasado hoy ya no tienen la capacidad contributiva para aportar, ¿no es cierto? Es un principio básico del derecho tributario el que solamente aportamos sobre la base de nuestra capacidad de contribuir, sobre manifestaciones, ya sean directas o indirectas, de nuestra capacidad de contribuir. Y si estamos tributando sobre una manifestación de contribuir del pasado, es posible que en el presente esa manifestación ya no exista, ¿no es cierto? Entonces, nada más para concluir, yo considero que hay una vulneración al principio de retroactividad y que esta vulneración tiene una implicación práctica
y es otra vulneración al principio de capacidad contributiva. Ahora, nada más quiero hacer una precisión para cerrar este tema de la irretroactividad. Ya hemos tenido leyes con situaciones similares. La Ley Orgánica de Solidaridad del año 2016, que salió, me parece que en mayo del año 2016, creó contribuciones cuya base imponible era el patrimonio de las personas a 1 de enero de 2016. Es decir, esta contribución, que también era un impuesto, creada en el mes de mayo o junio, me parece, pretendía que las personas tributen sobre un hecho pasado, un hecho que tuvo lugar 5 o 6 meses antes, ¿no es cierto? Entonces, esto ya ha pasado y esta ley, la Ley de Solidaridad, fue puesta en examen o bajo examen de la Corte Constitucional y la Corte realmente no se pronunció sobre este tema. Resolvió el caso de la Ley de Solidaridad, hubo un cargo de inconstitucionalidad por vulnerar el principio de irretroactividad, pero esa sentencia de la Corte realmente no tiene ningún pronunciamiento sobre la irretroactividad, se enfocó en otros aspectos de las alegaciones de los accionantes. Entonces, es algo que ya ha pasado antes, pero no tenemos un pronunciamiento de la Corte, al menos expreso. Perfecto. Como para pasar al siguiente tema y resumir este tema, quisiera comentar. Podemos ver que estas contribuciones tienen varios problemas, chocan con un montón de principios tributarios, con el principio de no confiscatoriedad. No podemos llegar a decir que en abstracto van a ser confiscatorias, pero depende mucho de los casos concretos. Sin embargo, vemos que pueden resultar excesivas las tarifas establecidas. También con el principio de generalidad, no vemos una justificación suficiente en cuanto a los sujetos pasivos, perdón, de estas contribuciones, al principio de retroactividad, porque claro, graban hechos pasados, y al de capacidad contributiva, porque en efecto también puede ser que esta riqueza, digamos, ya no existe en este momento. Entonces, definitivamente creo que se van a plantear acciones de inconstitucionalidad en contra de esta reforma. Pasando y regresando nuevamente al tema del IVA, ¿qué opinas de que el proyecto actual determina que el presidente puede modificar la tarifa del 13 al 15% mediante decreto ejecutivo? Ahí, como breve introducción, recuerdo un caso de la Corte Constitucional en el cual, digamos, tal vez haciendo una especie de analogía, en el cual una ordenanza determinaba que el, el alcalde podría modificar con base en una resolución administrativa la tarifa de un peaje, por ejemplo. La Corte al respecto dijo que era inconstitucional porque esto debería estar en el acto normativo correspondiente, que en este caso sería la ordenanza. Pero haciendo la analogía con el caso del IVA, me parecía que puede ser conflictivo que mediante un decreto ejecutivo, un tema que debería ser en principio regulado por un acto normativo, que en este caso es ley al ser un impuesto, sea simplemente modificado a través de un decreto ejecutivo. Entonces, veía una inconstitucionalidad por ahí, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, este es un tema súper interesante también de esta ley y yo concuerdo contigo. Yo creo que la facultad de modificar la tarifa debe darse exclusivamente o le corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional, justamente por este principio democrático que mencionaba antes, que debe aplicarse en esta materia tan sensible que es la tributaria. Ahora, esa no ha sido la postura de la Corte Constitucional porque existe ya una sentencia que se refiere a este tema de la remisión de la ley a decretos ejecutivos en materia tributaria. Y la Corte un poco avaló este hecho de que la Asamblea pueda, entre comillas, delegar al presidente de la República la determinación de ciertos aspectos de los tributos. Esta sentencia que menciono me parece es la 2712-IN y se refería a la tarifa cero de IVA. En esa sentencia se analizó la constitucionalidad del artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que establece en uno de los numerales acerca de los bienes con tarifa cero que ciertos bienes serán determinados por el presidente de la República mediante decreto. O sea, básicamente lo que dice este artículo es las semillas, me parece, están grabadas con tarifa cero. ¿Y cuáles específicamente? Aquellas que consten en la lista emitida por el presidente de la República. Entonces,
Cuando se demandó la inconstitucionalidad de esta ley, la Corte tuvo que analizar si esta remisión, si el permitir que el presidente sea quien decida qué bienes tienen tarifa cero y qué bienes no, era no inconstitucional, y la Corte consideró que ciertos elementos de los tributos pueden ser determinados por el presidente de la República siempre y cuando exista una remisión expresa. Yo no estoy del todo de acuerdo con esa decisión. Yo realmente creo que no podemos disponer de esta norma constitucional que exige este procedimiento legislativo específico para las modificaciones tributarias, pero quizás por cuestiones de simplicidad administrativa y en general simplicidad, perdón, en el régimen tributario, la Asamblea suele hacer esto, de delegar ciertas cuestiones de los elementos de los tributos al presidente de la República, y esto de una u otra forma ya ha sido avalado por la Corte Constitucional, aunque me parece una decisión bastante discutible. Sí, en efecto, creo que podría ser incluso bueno para temas de recaudación rápido, por ejemplo, que en función de la situación que vive el país se pueda modificar la tarifa del IVA así de manera más rápida. Pero, ¿crees que es suficiente que la norma diga, esta remisión te parece expresa al momento que la norma dice que puede hacerlo del 13 al 15% vía decreto, o habría sido necesario algo más? ¿O es suficiente, tal vez? Yo pienso que es suficiente, o sea, yo pienso que con esta remisión el presidente ya está facultado para hacer estas modificaciones, pero sí me parece discutible la remisión, es decir, la constitucionalidad de la remisión. Pero tal y como está prevista y obviamente antes de ser declarada inconstitucional si lo fuese, creo que sí es una disposición suficiente para dotarle al presidente de la República de esta facultad. Y además que respeta el tema de la necesidad de contar con un dictamen del ente rector de las finanzas públicas. Perfecto. Quería continuar y preguntarte, ¿qué piensas de estas reformas? Más allá de los temas de inconstitucionalidad, ¿crees que tal vez eran adecuadas? Por ejemplo, una de las reformas es el IVA diferenciado del 5% para materiales de construcción. ¿Crees que van a atacar el déficit fiscal del país, aun cuando su objetivo después de todo era o sea, mejorar la seguridad? ¿Qué piensas sobre esto? Sí, a ver, yo pienso que, a ver, empezando por el tema del IVA diferenciado para los materiales de construcción, creo que es una reforma positiva, a diferencia del resto de disposiciones de esta ley que buscan aumentar la recaudación. Esta es una disposición que en realidad busca beneficiar a un sector de la economía de nuestro país que es sumamente importante y es el sector de la construcción. Entonces, esta definitivamente no es una reforma con miras a recaudar. Por el contrario, es una reforma con miras a activar el sector de la construcción, que es un sector de nuestra economía que genera muchísimo empleo. Entonces, sobre esta reforma en particular, yo pienso que es una reforma muy positiva y que esperemos tenga un impacto positivo en la industria y el sector de la construcción. Las otras reformas, en cambio, sí son reformas, pienso yo, que buscan ser netamente recaudatorias. El proyecto de ley, recordemos, fue presentado con ese objetivo, o sea, empezando por el nombre del proyecto y por el artículo 1 del proyecto inicialmente presentado, que era un artículo que básicamente decía, necesitamos fondos para cubrir este déficit que estamos atravesando. Son entonces reformas que básicamente se enfocan en eso. Entonces, esa es como mi evaluación general de la reforma. Es difícil hacer un análisis más allá de este efecto netamente recaudatorio porque no son reformas extremadamente técnicas, son reformas que en mi criterio nada más apuntan a aumentar la recaudación para un poco cubrir este déficit fiscal que has mencionado y sobre todo los gastos relacionados con el conflicto armado que atravesamos. Muchas gracias, María Gracia. Quisiera ir cerrando. Te agradezco bastante. Hemos aprendido mucho con tu participación. Quisiera recalcar que la materia tributaria es un tema sensible. Siento que a veces no se le toma mucho en cuenta y definitivamente debería ser un aspecto importante. Después de todo, a través de los tributos se busca la protección de los derechos. Entonces creo que debería tener mayor realce. Quisiera también mencionar que vimos que este proyecto
de ley tuvo, o más bien tiene bastantes problemas en cuanto a la forma. El trámite en el que se aprobó fue bastante problemático. Advertimos vicios de inconstitucionalidad por ahí, pero no solo eso, en el fondo también coincidimos en que eh, choca con bastantes principios tributarios, en particular las contribuciones temporales, también aspectos del IVA. Y después de todo vemos que puede mencionarse como un aspecto favorable el tema diferenciado del IVA a la construcción. Creo que los efectos más grandes, si son negativos o positivos, los vamos a ver ya después en función de la recaudación que haya, el consumo y más aspectos técnicos. Pero definitivamente este es un tema que está en discusión en el país y esperamos que nuestros oyentes puedan tener una fuente de información sobre este tema. Nuevamente te agradezco, María Gracia, y agradezco a US School of Working Papers. No sé si quieres decir algo más para finalizar. Muchas gracias, Arturo. Ha sido igualmente un honor conversar contigo sobre este tema. Quizás para cerrar, quisiera nada más compartirles una reflexión sobre todos los temas que hemos discutido, que en gran parte se han basado en el tema de la inconstitucionalidad, ¿no es cierto? Y es un tema bastante importante que creo que merece mucha atención, el tema de la oportunidad del control de la Corte Constitucional. Este caso, con tantos potenciales vicios de inconstitucionalidad, pienso yo, es una muestra de lo importante que es el control constitucional en la materia tributaria y sobre todo el control oportuno, que sabemos que es difícil en nuestro país considerando las varias y variadas competencias que tiene la Corte Constitucional, pero sin duda es importantísimo contar con un pronunciamiento oportuno sobre la constitucionalidad de esta ley, más aún tomando en cuenta que las sentencias constitucionales por lo general rigen solamente hacia el futuro. Entonces, incluso si eventualmente en un par de años se declara la inconstitucionalidad de esta norma, no habrá mucho que hacer si ya hemos pagado las contribuciones. Entonces, sí, no está tan relacionado con el tema que hemos conversado, pero sí creo que es una reflexión final importante el utilizar a esta ley y a estas reformas recientes como un ejemplo de la importancia del control en esta materia. Y bueno, sin más, muchísimas gracias, Arturo. Fue un gusto conversar contigo y a todo el equipo de USFQ Law Working Papers por la invitación. Muchas gracias igual por compartir sus consideraciones, estimada María Gracia y estimado Arturo. Qué gusto haber podido contar con ustedes para analizar las últimas reformas que contenían bastantes aspectos relevantes como pudimos escuchar, y que estoy seguro que va a ser apreciado y estudiado por nuestros oyentes. Nos veremos entonces en un próximo podcast. Hasta luego. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.ed.